Listo, gracias. Entonces, bueno, vuelvo a empezar con Pamela. Pamela estudió finanzas y negocios internacionales, tiene una especialización en finanzas con énfasis en banca de inversión. También tiene un MBA y un máster internacional en liderazgo. Tiene 17 años de experiencia en compañías del sector financiero y es cofundadora de Velara. Entonces, tiene mucha experiencia en manejo de deuda y así que el día de hoy ella nos va a estar platicando sobre los pros y contras de destinar tus ahorros a pagar tus deudas. Del otro lado, tenemos a Suma. Suma es una plataforma de finanzas personales y de inversión que acompaña a las mujeres en su camino financiero, desde poder administrarse hasta poder invertir, mientras ganan puntos por hacerlo. Yo soy Fernanda de la Colina, me presento rápidamente para los que no me conozcan. Estudié Administración Financiera en el Tecnológico de Monterrey, aquí en la Ciudad de México. Trabajé un tiempo en JP Morgan y después fundé Financial Wellness, que es una plataforma dedicada a la educación financiera. Y ahora soy también cofundadora de Suma, y pues ya les acabo de explicar qué es Suma. Entonces, como he tenido pues algo de área de aprender muchísimo, he tenido la oportunidad de meterme mucho al tema de inversión y por eso yo les vengo a hablar como del lado de inversión, los pros y contras de que le destines este dinero extra a invertir. Entonces, vamos a ver los dos puntos muy interesantes. Vamos a empezar con Pamela. Así que bienvenida, este espacio es todo tuyo. Creo que estás en... Ver, sí, sí, casi no se desbloquea. Oye, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de compartir esta conversación contigo, de poder estar reunidas hoy hablando de este tema tan interesante, sobre todo porque las finanzas no tienen una respuesta única, ¿sabes? A esa pregunta que haces al principio, pues con la que citamos esta reunión, podría parecer fácil, pero pues creo que las finanzas al final no son una receta única, sino requieren un análisis un poco mayor, porque además involucran la vida personal de las personas, ¿cierto? O sea, suena redundante, pero así es. O sea, cuando hablamos de finanzas personales, entonces tiene que ver como con el manejo que cada una lo lleva. Entonces yo empezaría con la definición de qué es una deuda, ¿cierto? Para entender un poco de esto que vamos a hablar. Entonces, una deuda es una obligación que contraes con un tercero, que llames banco o un prestamista que te presta la plata, con la cual lo que vas a hacer es que vas a contraer el pago, vas a contraer una obligación atada a un interés. Es decir, o sea, vas a devolver el capital dependiendo de un plazo determinado, pero también vas a pagar un interés porque ese es el costo de la plata que te están prestando, ¿cierto? Es una definición muy sencilla. Hay deudas buenas y hay deudas malas. Y eso también es algo que quisiera traerte aquí primero a la mesa, en la conversación antes de hablar como tal en la deuda. Porque hay deudas necesarias y hay deudas innecesarias. Y tal vez en el recorrido de esta conversación vamos a entender qué hacer con esa plata, precisamente determinando qué tipo de deuda es. Si es una deuda de consumo, que realmente es algo que yo no planifiqué, o es algo que yo planifiqué y que para mí es necesario. ¿Cierto? Entonces, la respuesta más fácil sería decirte que cuando uno tiene una deuda y le llega una plata, debería pagarla, porque el interés normalmente es más caro que el retorno de la inversión, dependiendo también del tipo de la inversión. Entonces, cuando llega ese momento de recibir el dinero extra, ya sea de primas, cesantías, bonos, me llegó una herencia, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Entonces, las personas nos preguntamos, ¿pago deuda, ahorro, invierto? ¿O me voy a un centro comercial y me compro todas las carteras y los zapatos que me imagino? ¿Tú qué Esa opción creerías no que la diría la pusimos, persona? pero también siempre está ahí. Claro, eso es lo que normalmente uno pensaría, me voy a comprar y a comer o a viajar, porque eso también puede ser una deuda buena, el viajar, ¿cierto? Pero claro, la respuesta no es tan fácil, porque también depende de qué tan planificado yo tenga mi futuro, de también de qué tan claro yo tenga mis objetivos financieros. Entonces, la respuesta se da precisamente dependiendo de la persona, o sea, de su estructura financiera y de esa planificación que ella tiene.
Entonces, lo primero que debemos hacer para entender qué hacer con la deuda es conocer qué tipo de deudas tengo. Y normalmente esto siempre se hace precisamente cuando uno va a hacer, cuando uno tiene inclusive un presupuesto, lo primero que uno hace es analizar qué tipo de deudas tiene, cuáles son los plazos, cuáles son los montos y cuáles son las tasas. Y lo que uno organiza es de mayor a menor, para entender un poco como esa estructura, ¿cierto? Cómo viene, cómo vengo yo endeudando en el tiempo. Em, Y ahí también identificas qué tipo, o sea, ahí identificamos qué tipo de deudas tienen, no solo por el monto, sino también por la tipología como tal. O sea, si es mi casa donde yo estoy viviendo, si es un crédito estudiantil que lo saqué en algún determinado momento porque eso me ayuda con mi proyección profesional y personal. Si es un carro que al final puede ser un lujo, pero de alguna manera también me facilita ciertas cosas o más adelante, digamos que ahora hay muchas plataformas donde tú puedes trabajar y puedes servir como un segundo ingreso, o si literal es una tarjeta de crédito con la cual vas caminando por una tienda espectacular, te compras un bolso que no tenías ahí determinado. Entonces, ya una vez organizada la tipología de las deudas, ¿cierto? Tampoco o sea, ahí tampoco todavía tenemos la respuesta, porque si estamos hablando un poco del presupuesto, tenemos que analizar también ese presupuesto. Entonces, me llegó una plata. Entonces, pago las deudas, pero también tengo un, esto se llama, ahora se me fue, una bolsa de emergencias. También tengo un fondo de emergencias. ¿Lo tengo o no lo tengo? Entonces, si tú me dices lo tengo, entonces, perfecto, ahí empezamos a analizar las deudas. Pero si no lo tengo, lo más correcto sería precisamente empezar a llenar esas bolsitas que hacen parte del fondo de emergencia, que es para cubrir tus gastos fijos de 3 a 6 meses, que es en caso de alguna eventualidad, tú puedas sacar y sacar a mano, ¿sabes? Como poder sacar de esa bolsa y poder apropiarse de esa, de algo infortunio que te pasó. Entonces, ya tengo mi bolsa de emergencia. Ahora sí, ¿pago o no pago mi deuda? También depende. Entonces, si la deuda es una deuda muy costosa que me está apretando mi flujo de caja, yo podría decirte, sí, Fer, creo que lo más de acuerdo a las necesidades que tienes, es si te está apretando tu flujo de caja, es que deberías hacer el pago de tu deuda. Pero si también lo que estás pagando es tu casa, tu crédito estudiantil y tiene una cuota bajita, entonces te va a quedar un excedente de capital, entonces ahí te diría yo, ok, el ejercicio matemático, pues muy probablemente no salga muy razonable porque te estás pagando un interés, pero ahí entrarías tú, ¿cierto? O sea, ¿qué tipo de inversiones tienes que analizar precisamente para poder obtener una rentabilidad de esos recursos adicionales que tienes y que te puedan servir de alguna manera para apalancar en el tiempo? Porque muchas veces también depende el monto que tengas de ese excedente. Si yo tengo una deuda, por decirte, de, no sé, $3.000 y el excedente que tengo, pues son $500 o son $300, pues realmente tal vez ese monto que aún no es muy significativo, no te cuota, pero sí te va a ayudar a apalancar otro tipo de inversiones o otro tipo de, pues, inversiones o gastos que necesitas en este momento realmente realizar. Claro, me hace todo el sentido del mundo. No es que no sabía si te habías trabado o si habías terminado Es que se congeló un momento, entonces me quedé así como, no sé si era yo o si eras tú, sí, sí, sí. Perdóname, pero ¿terminaste? Sí, sí, Ah, sí. ok. Sí, creo que se congeló, perdona. Perdóname, no te quería interrumpir. Creo que coincido un montón contigo en ahora sí que todo lo que acabas de decir. De hecho, bueno, era una de las cosas que quería como empezar tocando, ¿no? Y ahora que empezaste con la definición de deuda, me parece importante también tocar la definición de inversión, ¿no? O sea, la inversión es destinar capital con la expectativa de generar una ganancia, ¿no? Digo, con la expectativa porque no siempre vas a tener ganancias. Entonces, no hay inversión que sea 100% segura. Y eso me lleva a que creo que los pros, contras están clarísimos como para decir, bueno, por qué estarías decidiendo destinar este dinero
a tu inversión en vez de pagar tus deudas. El pro, o sea, el más obvio sería pues porque voy a poder invertir para empezar a cumplir metas, para irme a ese viaje, para mi retiro, para mi casa, etcétera. Y aunque sí algunas veces puede ser conveniente, ahorita vamos a hablar de eso, también hay que tomar en cuenta los contras, ¿no? Es que muchas veces financieramente, que es otro punto que estabas tocando, Pamela, pues puede no hacer mucho sentido si te está costando más la deuda de lo que te da tu inversión, ¿no? Entonces, también ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso. Pero quería tocar también un mito, que tú ya tocaste una parte, que este mito es el que dice que todas las deudas son malas, ¿no? Entonces, como todas las deudas son malas, hay que acabar con ellas lo más pronto posible y pues no siempre necesariamente es el caso. Y la otra parte del mito es que invertir siempre es bueno, pues porque siempre va a haber ganancias. Entonces, aquí es donde también es un mito, hay que ver exactamente cuál es el tipo de inversión dependiendo de lo que estás queriendo hacer. Entonces, dicho esto, así como que los pros, los contras y el mito, creo que es importante tomar en cuenta un par de cosas. Son 5 las que quiero mencionar. La primera es algo que tú ya mencionaste, que es el fondo de emergencia. O sea, el fondo de emergencia para cualquier persona es clave, tengas o no tengas deudas, pero enfocándonos un poco en la persona que sí tiene deudas, este fondo de emergencia, desde mi punto de vista, es todavía más importante porque tener un ahorro, igual y no tiene que ser todavía ya tu fondo de emergencia completo, pero sí un pequeño ahorro que te permita que si llegas a tener algún gasto que no tenías contemplado y estás pagando deudas, no tengas que volver a endeudarte y pues ahora sí que irte pasos para atrás. Entonces creo que por este lado yo me diría, si no lo tienes, pues entonces definitivamente sí sería una buena idea ahorrar, invertir una pequeña parte de tu fondo de emergencia para que puedas poder enfrentar cualquier pues gasto que se te presente, cualquier gasto inesperado. Entonces, para esto es importante saber que no cualquier inversión sirve. O sea, una inversión que no puedes sacar dentro de 30 años no te sirve para tu fondo de emergencia. Tienen que ser inversiones que puedas acceder muy fácil a ellas, que sean de bajo riesgo, etcétera. Entonces, aunque sí en este caso sí sería recomendable invertirlo, es importante que cumpla esta inversión con estas dos características. Bajo riesgo y que tenga mucha, pues sí, mucha disponibilidad. No invertirlo para el largo plazo. Después, el segundo punto que me gustaría tocar es el tema que también ahorita, Pamela, lo tocaste y es súper relevante, el tema de la tasa de rendimiento que estarías obteniendo con tu inversión versus la tasa de interés. Ese llega a ser otro factor de decisión muy importante. El día de hoy, las tasas de interés están muy altas, por lo menos aquí en México. La tasa de interés interbancaria, o sea, la Colombia tasa, también, allá también, aquí está en 11%. ¿En cuánto está allá, Pamela? en el 17. Está todavía más alta. Entonces, la tasa de interés interbancaria es la tasa a la que se prestan los bancos unos con otros. Esto quiere decir que el banco nos va a dar un crédito en estos momentos a una tasa mayor de lo que ellos están pidiendo prestado dinero, ¿no? Porque pues tienen que ganar dinero, ahí está su negocio. Pero al mismo tiempo, también por esta misma razón, los rendimientos de instrumentos de renta fija, como deuda gubernamental, pagares bancarios, etcétera, también tienden a ser más altos. Entonces, aquí es donde podríamos llegar a poder tener también un punto de decisión. Entonces, si el rendimiento que te está dando la inversión que quieres hacer es más alto que la tasa de interés que tienes en tu crédito, entonces puede que haga sentido invertir en vez de pagar tu crédito porque te está dando una diferencia, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Si tú tienes un crédito que te está costando 7% y tú tienes una inversión en este momento, aquí en México la deuda gubernamental te está dando 12%, pues entonces tienes ahí una muy buena diferencia que podrías aprovechar para seguir pagando tus cuotas normales del crédito y ese excedente que tienes, en vez de destinarlo a pagar tu deuda, lo puedes destinar a invertir y sacar ese diferencial. Siempre tomando en cuenta lo mismo que estábamos hablando de largo plazo y de la disponibilidad de tu dinero, ¿no? Si es un dinero que eventualmente tú quieres utilizar para pagar tu deuda, pues entonces va a valer la pena que lo tengas lo suficientemente
disponible. Entonces, este ejemplo que les acabo de dar de un crédito con un 7% y un pagaré, un CETE, en el caso de México, a un 12%, por cómo está el mercado, es completamente probable. Igual y hace unos años no era tan fácil porque las tasas de interés estaban mucho más bajas y entonces en ese momento no aplicaba, pero hoy por hoy, si estás en esa situación, también te puede llegar a convenir, siempre y cuando también sea congruente con estos siguientes puntos que vamos a tocar. El tercer punto, que va muy de la mano, es cuando tus deudas están controladas, que también es algo de lo que decía Pamela. Entonces, si no están afectando tu capacidad de pago y tienes dinero suficiente para poder invertir, entonces puedes tomar los beneficios totalmente del punto anterior, porque no estás necesitando ese dinero para pues, poder pagar la renta, para poder pagar los servicios de tu casa. Entonces, claro que puedes decir, bueno, aprovecho esta diferencia de las tasas de interés y pues gano un dinerito extra en vez de pagar mi crédito. Pero si estás muy ahorcado en las deudas, pues entonces por más que quieras tomar ventaja de este momento, de este gap entre las tasas de interés, pues probablemente no sería como lo más conveniente para tu caso en estos momentos. Entonces, si tus deudas están controladas, vamos a pensar, están controladas tus deudas, tienes tu capacidad de endeudamiento, tu capacidad de pago, todo está en orden, etcétera. Hay deudas que no necesariamente necesitas pagar el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Los meses sin intereses, es mucho mejor que inviertas ese dinero, pues porque son deudas que no te están generando intereses. Entonces, te estás llevando toda esa diferencia del 0% que te están cobrando esos gastos versus el 12% que te puede estar dando tu pagaré bancario, pues entonces ya conviene definitivamente invertir ese dinero con esos ingresos extras que estás teniendo. El cuarto punto es si tu inversión te ayudará a generar más ingresos y cuándo te ayudará a generarlos. O sea, si estás invirtiendo, por ejemplo, en un negocio, estás invirtiendo en algo que sabes que te va a dar flujo lo suficientemente rápido, pues entonces por más que te estés endeudando comprando ese inventario o invirtiendo en ese negocio, en realidad lo que estás haciendo es invertir, que estábamos hablando, no todas las deudas son malas y por lo tanto se pueden convertir en inversión. Entonces, si tú haces una pequeña proyección, no tiene que ser muy complicada para saber en qué momento vas a empezar a generar ese flujo extra, puede que ese flujo incluso te ayude más adelante a pagar tus deudas, pero tiene que estar en orden todo lo que dijo Pamela en cuanto que ahorita no estés apretado con tus pagos del día a día, que tengas tu fondo de emergencia, que, o sea, como que tengas esas cosas en orden, que me parece que sí es lo más importante, estos puntos que tocó Pamela, para poder decir, ok, ahora sí me aviento a arriesgar este dinero para poder tener esta inversión, ¿no? Que como todas las inversiones, tiene sus riesgos. Y por último, otro punto que me parece importante, tomando en cuenta estas dos cosas que dijo Pamela, que tu flujo está ok y que tienes tu fondo de emergencia, cuando tienes este poder como de decisión, bueno, pago deudas o invierto para el largo plazo, creo que también puede ser una muy buena opción invertir para el largo plazo, porque existe el interés compuesto. Me parece que muchas aquí deben de saber qué es el interés compuesto, pero por si alguien no sabe, lo voy básicamente a resumir. El interés compuesto es estás reinvirtiendo tu capital inicial más tus ganancias, ¿no? Entonces, el 10% el 7% de 10,000 pesos te va a dar dentro de un año 10,700. Entonces, el segundo año, ese mismo 7% ya no se calcula sobre 10,000 pesos, ahora se calcula sobre 10,700. Entonces, el segundo año, sin haber invertido nada, ya tendrías 11,400 pesos. Y así se va haciendo como una bolita de nieve en la que el interés compuesto, empezar con un poco de dinero, entre más tiempo lo vas dejando, pues más dinero te va generando. Entonces, cuando estamos pensando en invertir para mi retiro o estamos pensando para algo para invertir a muy largo plazo, sí puede ser buena idea que siempre y cuando tengas esas cosas en orden, empieces a invertir para el largo plazo para que puedas hacer uso del interés compuesto. Entre más pronto empieces a invertir para metas de largo plazo, menos dinero vas a necesitar para poder llegar a esa meta. Y no menos dinero nada más como, pues claro, o sea, si le empiezo a meter hoy, aunque sea poquito, pues voy a lograr ahorrar más.
No, podrías empezar a ahorrar el doble dentro de 10 años y de todas maneras no llegarías a la misma cantidad. El interés compuesto es algo súper, súper fuerte en el tema de las inversiones, pero sí necesita tiempo para poderse dar. Entonces, si no tienes invertido nada para el retiro, para el muy largo plazo, y tienes estas cosas que dijo Pamela en orden, entonces definitivamente también es una buena opción que este dinero extra lo utilices para invertir. Y ya esos son como Bien, los puntos más importantes. Dime, Pamela. yo creo que complementaría algo que yo he dicho y que tú has dicho que nos hace falta y es también la tranquilidad, ¿sabes? Porque al final uno tiene que hacer lo que te deje dormir tranquilo. Yo puedo tener una muy buena estructura de deudas, puedo tener para invertir muy bien, pero si no me siento tranquilo teniendo la deuda, porque además tengo que trabajar un tema de sesgo, ¿cierto? Y de creencia de que todas las deudas son malas, pues entonces literal lo que tengo que hacer para responder esa pregunta es pagarla. Porque si no te gustan las deudas y no puedes dormir tranquilo, pues eso es lo que tienes que buscar, tranquilidad. Y viceversa. Si dependiendo de mi apetito de riesgo, yo no me siento tranquilo porque todavía no sé cómo invertir y con lo que no me siento cómodo, pues entonces tal vez cualquier tipo de inversión en este momento no sería viable. Entonces, con lo que hemos dicho, creo que aquí las conclusiones son, hay que conocernos a nosotros mismos, hay que aprender a manejar el dinero de una manera inteligente y es a través del conocimiento, de tenerlo muy bien organizado, de saber cuáles son esas metas financieras, de cuáles son mis objetivos a corto y largo plazo. ¿Qué quiero hacer? Porque tú muy bien lo has dicho, la inversión solamente quiere decir financiero y meter la plata, ¿cierto? E invertirla. También puede ser pensar en que a través de la deuda yo puedo invertir, por ejemplo, en la educación, que es uno de los ejemplos más comunes que existe, y que esa educación a futuro va a generar que yo voy a obtener ingresos adicionales. O, por ejemplo, que estabas dando ahorita. Precisamente yo puedo invertir en inventarios si tengo un negocio, si soy una súper emprendedora, puedo invertir en herramientas, en inventarios, en nuevas opciones para que mi negocio pueda a futuro tener una nueva capacidad y eso también me pueda generar un ingreso. Entonces creo que aquí lo más relevante es precisamente como hacer uso, el uso muy inteligente de tu dinero, ¿cierto? Y tener como esa planeación. Al final, creo que todo reposa en el conocimiento y la planeación de tus objetivos. Estoy completamente de acuerdo, Pamela. Creo que la paz mental es una de las cosas que más juegan a la hora de tomar decisiones financieras, ¿no? Es como el ejemplo que después haremos un webinar al respecto porque también sé que les interesa mucho el tema, pero es como, bueno, ¿compro o rento? O sea, ¿cuál es más inteligente financieramente? Si quitamos de lado cuál es más inteligente financieramente, a muchas personas le da demasiada paz tener un techo propio y no tenerse que preocupar por la renta y por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en ese ejemplo, por ejemplo, yo siempre les digo, si eso te da de verdaderamente paz, olvídate del tema financiero, o sea, es igual de importante tomar la paz financiera como que los números hagan match. Si logramos que las dos cosas nos den el mismo resultado, pues todavía mejor, ¿no? Pero sí la paz mental es algo súper importante a considerar y creo que, como dices, cuando aprendemos, cuando nos informamos, nos sentimos mucho más seguras de tomar la decisión que estamos tomando y por lo tanto con mucha paz mental. Entonces, totalmente de acuerdo con que el conocimiento, la información invertida en nuestra educación también va muy de la mano con sentirnos pues, más tranquilas con las decisiones que estamos tomando. Oigan, perdón, voy a interrumpir tantito, Pamela. Si alguien va teniendo dudas, nos las pueden ir dejando en el chat y ahorita las vamos contestando. Y acuérdense que no hay malas dudas, no hay dudas tontas, aquí todo se puede contestar con facilidad. No sé si ibas a decir algo, Pamela, y te corté, perdóname. No te preocupes, no te preocupes. Creo que sí, creo que aquí, exacto, lo más importante cuando uno toma una deuda es entender, no tanto, por ejemplo, a veces me dicen como, es que este porcentaje es muy alto, yo, pero muy alto referente a qué, ¿sabes? Un porcentaje de por sí no te dice nada. Un porcentaje genera, o sea,
te dice algo cuando lo comparas con un monto, con un plazo. O sea, no es lo mismo generar una deuda a corto plazo que a largo plazo. Por ejemplo, hoy precisamente la persona que trabaja conmigo cuidando a los niños le estaban haciendo un preaprobado de su casa. Entonces le mandaron las dos opciones y de manera muy inteligente, ¿sabes? O sea, era como, tienes preaprobado 60 millones, que haz de cuenta que esto sería como alrededor de $30.000, Ok, como por dar un 600 mil poquito menos, pesos como de para 20 para mil, como de México. 20.000 dólares, y como para tener una idea ya, una moneda más Ok, de pérdida entre las dos, como $20.000 al 10,7 a 20 años, al 10,7% a 20 años. O te prestamos $40.000 al 7,5 a 30 años. Y la cuota es exactamente igual. O sea, el valor que ella tiene mensual es igual. Pues ella todavía tiene mucho conocimiento de temas financieros, pero adivíname cuál fue la que escogió. Ella dijo de primera, no, pues vio la tasa, la más barata, ¿cierto? La del 7,5 versus la del 10. Entonces yo le decía, ¿pero por qué? ¿Por qué es más barata? Si le están sumando 10 años más. Claro, te están prestando más, pero también te van a dar 10 años más de deuda. Entonces al final no vas a pagar menos solamente por ver un porcentaje menor en este preaprobado que te están dando, sino que lo que toca analizar es precisamente cuánto vas a pagar de este dinero en el tiempo claro. o cuáles son las ventajas pues de endeudarte más. Es algo que lo puedes pagar, es algo que afecta el flujo de caja, porque pues yo sé que puede pasar de aquí, o sea, ni siquiera sé qué puede pasar de aquí a un año, calcula que va a pasar de aquí a 30, pues mucho menos a 20. O sea, cualquiera de los dos números son supremamente extensos, ¿sabes? O sea, como por decir, no es algo que uno a controlar. Entonces, aquí de por sí, bueno, no te dice nada, sino es como en el contexto de lo que vas a hacer. Otro ejemplo que te quería dar es como alguna vez también me decían, es que tengo que pagar la tarjeta ya. Y yo, ¿pero por qué? Entonces me decían, es que debo $1.000 al 2 punto algo, pero tampoco tenía la plata por pagarla. Entonces, cuando hicimos el ejercicio de cuánto estaba pagando en los intereses, realmente en ese momento el interés no era muy relevante, ¿sabes? Era más un tema de angustia de tener una deuda en la tarjeta, porque las noticias decían que las tarjetas iban a subir y que las tasas se iban a disparar. Entonces creo que aquí es eso, es como analizar muy bien el contexto, analizar muy bien el número, como no dejarse influenciar por lo que te dicen afuera y más bien mirar tu flujo de caja muy atado al presupuesto. Con eso Claro, ya quería sí. saber. Totalmente de acuerdo. Mencionas algo que creo que es muy importante y no hemos tocado, y es que cuando tienes una deuda en algún crédito hipotecario, si está dentro de tu capacidad de pago, o sea, no te afecta poder cubrir tu renta o cubrir tus gastos regulares, entonces normalmente no urge que pagues esa deuda. O sea, si estás en esos momentos, sí puedes dedicar un poco más tu dinero a invertir que a pagar tu crédito hipotecario. Es así, es como una regla general que luego a muchas personas les causa estrés, como no, es que es un crédito a 30 años y me urge pagarlo. Otra vez, paz mental, si te da paz mental, entonces sí, ponte a pagarlo, pero si no, financieramente no siempre es necesario. Entonces, bueno, pues me gustaría empezar a cerrar tantito, Pamela, como concluir más o menos lo que estamos llegando para no ocuparles toda su noche a todas. Muchas gracias por conectarse. Así que si van teniendo dudas de lo que vamos diciendo, por favor vayan escribiéndolas. Si por algo alguien tiene un poquito más de pena y no se la quiere poner a todos, ahí en el chat puede poner que nada más yo la lea y ya la leo en voz alta, pero no digo quién me la mandó. Entonces, este, bueno, creo que Pamela ahorita también me ayudas a cerrar, pero creo que dos cosas importantes de las que hablamos fue el fondo de emergencia. Sí es muy importante, independientemente de que tengas deudas o no tengas deudas, que empieces a tener tu fondo de emergencia. Cuando tienes deudas, corres el riesgo de que te surja un imprevisto y te tengas que endeudar más, a pesar de que ya lleves camino recorrido pagando deudas. Entonces, el fondo de emergencia en realidad es muy bueno. Como decía Pamela, el monto ideal puede ser de 3 a 6 meses de tus gastos. Cuando estás endeudada, creo que no es necesario que llegues a los 3 a 6 meses luego o con tu primer ahorro, pero sí que te des pues un buen adelanto para que te sientas más cómoda de seguir pagando deudas o de seguir haciendo otras cosas.
tranquila, paz mental de que tienes dinero para un imprevisto. La otra cosa es tu capacidad de endeudamiento, tu capacidad de pago. Normalmente se dice que no deberías endeudarte más de un 30-35%, siempre y cuando no afecte tu capacidad de pago, ¿no? O sea, tu capacidad de estar enfrentando tus gastos del mes a mes, del día a día. Entonces, si no está afectando tu capacidad de pago, tienes tus deudas bajo control, el interés no es muy alto y en realidad no te quitan el sueño actualmente, entonces puedes invertir. Pero si sí te están ahorcando, si las tasas de interés están muy altas, si son más altas de lo que podrías llegar a tener con alguna inversión, etcétera, entonces sí creo que basado en lo que estuvimos platicando, la mejor opción sería que hicieras un plan para pagar tus deudas. Por ahí tenemos un blog y un todo de estrategias para pagar tus deudas, por si después le quieren echar un ojo. Pero creo que básicamente esas son como las dos cosas más importantes. Pamela, no sé si tú quieres agregar algo. Creo que el poder ahorrar, el poder invertir y el poder inclusive tener un control de tus deudas, o sea, lo tienes a través de llevar un muy buen presupuesto, ¿sabes? O sea, creo que esta es una herramienta muy poderosa que puede acompañar precisamente al desarrollo de estas dos respuestas. O sea, porque aquí vas a tener el ingreso y vas a tener el control de tus gastos y también el control de tu ahorro y también vas a poder destinar un porcentaje de esos para que puedas invertir. Porque es que no todo tiene que ser excluido de alguna manera. O sea, si todos nos damos cuenta, convivimos convivimos en nuestra vida muy de la mano el ahorro y la deuda y la inversión, ¿sabes? O sea, siempre tenemos que tener de pronto una deuda que nos apalanque ciertas cosas o ciertos sueños que no lo podríamos hacer sin la ayuda de un banco o de alguien que nos dé la mano para poder, por ejemplo, obtener nuestra casa, comprar el carro, poder tener un crédito estudiantil. Entonces creo que aquí esta es una de las conclusiones más importantes que les dejaría yo, Fer, era que el presupuesto es una herramienta muy poderosa. Lo otro sería que hay algo que les deje, que les dé salud mental, que uno tiene que hacer algo que te permita dormir bien. Y lo tercero es que a esto no nos lo enseñan ni en el colegio, ni en las universidades, entonces también es importante dejarse acompañar de una persona que también lo sepa hacer. Y está bien preguntar, o sea, hoy, como lo decías hace un rato, no existen las preguntas bobas, existen más bien errores que uno no comete por hacer esas preguntas bobas y que además nos cuestan plata. Entonces, preferible hacer todas las preguntas correspondientes, acompañarse de una persona que sea experta en el tema y que te acompañe y que también sea una persona experta que sea de confianza, ¿no? Porque pues si tú vas a que te vendan un producto, pues muy probablemente a veces vas a encontrar como asesores muy buenos que tienen toda la buena voluntad, pero también personas que si no, que te ven que no conocen mucho del tema, pues puede que a veces no te acompañen, no te asesoren bien. Entonces, tiene que acompañarse personas con las que uno confíe, que te van a guiar bien. Eso es como cuando uno va en el gimnasio, mientras uno va creando el hábito de hacer un buen ejercicio, pues se acompaña de un coach. Aquí exactamente hacemos lo mismo. Entonces, no sé, Fer, si ustedes tienen una comunidad, ¿cierto? De inversión, al igual que nosotros lo tenemos como de salud financiera, donde se pueden acompañar de estas comunidades de sentir espacios seguros, donde entre mujeres aprendemos de salud financiera, de inversión, de deuda, de proyecciones, para que precisamente podamos tomar una buena decisión. Me encanta, Pamela. Muchas gracias. Tengo aquí un par de preguntas. La primera es, si tengo deudas en la tarjeta de crédito por compras no pensadas, ¿debería pagarlas o mejor invertir el dinero que tengo? Creo que, bueno, lo voy a contestar yo, luego contestas tú, Pamela, pero creo que mi respuesta sería regresar justo a los puntos anteriores. Si te están quitando la paz mental y estás un poco ahorcada con eso, entonces definitivamente yo diría, págalas. Ahora, si vemos un poquito el lado de inversión, normalmente las tasas de interés, por lo menos si estás aquí en México, las tasas de interés de las tarjetas de crédito son muy altas y sí te llegan a comer si no estás pagando el total de lo que consumiste durante el periodo y lo que tienes atrasado. Entonces, si estamos hablando específicamente de tarjetas de crédito, yo sí me iría por pagar la deuda en vez de invertir. ¿Tú qué opinas, Pamela?
Yo estoy de acuerdo 100% contigo. Creo que la deuda de la tarjeta de crédito es la más costosa del mercado. O sea, en Colombia tenemos tasas de usura, o sea, no se pueden volar, pero siguen siendo más altas que los créditos. Entonces, si esta es una compra emocional y tienes los recursos para pagarlos, de una vez lo pagas. Y ya lo que puedes hacer es tomar esto como un aprendizaje, ¿cierto? Entonces, a la próxima, si hay algo que yo me quiero comprar, me voy al presupuesto y lo voy ahorrando de una manera organizada y determinada. Cuando yo ya lo pueda comprar, pues lo pueda gestionar. Pero sí, la tarjeta de crédito creo que es, si uno no la sabe manejar muy bien, así como puede ser un aliado en los momentos complejos, o sea, que uno tenga una tarjeta para pagar un imprevisto, que no sería la idea porque ya deberías tener el fondo de emergencia, pero pues la tarjeta también te ayuda muy bien utilizada a ganar puntos, a ganar millas, a viajar, o sea, hay cosas chéveres que traen como beneficios. Si no lo tienes así, yo la pagaría. Perfecto. Me preguntan, gracias Pamela, ¿cómo sé cuánto debería de tener en mi fondo de emergencia? ¿Quieres contestar esa? Porque tú tocaste el punto. Cuando haces el presupuesto, hay toda una cuenta que corresponde a los gastos fijos que tienes de tu casa. O sea, entonces lo que pagas de arriendo, lo que pagas son la cuota del crédito hipotecario, los servicios públicos, si tienes hijos, los colegios, el transporte, la comida. Por ejemplo, yo que soy mamá, en mi presupuesto en ese nivel de gastos van las piñatas, que eso es algo que normalmente no ponemos, y es cuando te invitan y tienen niños de 6 a 8 años, las piñatas son casi dos por mes, entonces esos regalos deberían estar incluidos. Entonces, la sumatoria de todos esos gastos te va a arrojar un valor y ese valor es el que tendrías que ir provisionando de 3 a 6 meses en caso de que te quedes sin tu sueldo, ¿cierto? Como lo que pasó mucho en la pandemia, eh, y que puedas tomar mano de ese fondo de emergencia para poder gastar esos gastos fijos mientras tú puedes conseguir el ingreso nuevamente. Muchas gracias. Creo que está súper completa la respuesta. De todas maneras, por aquí Dani nos pasó un blog que tenemos de todo lo que debes de saber sobre el fondo de emergencia, por si alguien se quiere meter un poquito más, ahí lo pueden revisar. Y pues la última pregunta, a menos que por aquí se anime alguien más ahorita, es ¿cómo hago un presupuesto? Creo que también Pamela lo acaba de explicar. También tenemos por ahí un blog, ahorita a ver si lo encontramos, pero ¿nos quieres explicar eso, Pamela? Claro, nosotros tenemos, de hecho, creo que es que las dos compartimos, como compartimos los mismos temas, o sea, en las dos empresas vas a encontrar información muy robusta e interesante en la que te puedes acompañar. Ahorita te paso la de nosotros, pero por ejemplo, nosotros tenemos un curso en Hotmart que habla precisamente de cómo hacer un presupuesto y te descarga una plantilla que nosotras creamos, que es muy sencilla, muy sencilla, donde básicamente te dice aquí está el ingreso, ¿cierto? Que eso corresponde a tu salario. Y también lo tienes que determinar si es quincenal o mensual, ¿cierto? Y también los gastos lo determinas así de manera que vas organizando cuáles son los pagos. Entonces, los gastos, que son los gastos fijos, también las obligaciones que corresponden a tarjetas de crédito, gastos hipotecarios, y la sumatoria ahí te va a determinar cuál es esa diferencia entre el ingreso menos el gasto y ahí vas a poder organizar cuál corresponde. Si tienes un saldo positivo, correspondería a si vas a ahorrar, si vas a empezar a gestionar ese fondo de emergencia o si ya tienes de pronto algún sueño que quieras crear, por ejemplo, si nos vamos a ir de viaje, no sé, a Europa, o también si quieres empezar como invertir. Entonces, digamos que ahí en ese presupuesto sería como la forma más sencilla para que lo puedas gestionar. Ahí Jessica lo puso, ahí lo pueden también Súper. tomar. Mil gracias, Jessica. Ahí también lo pueden ver. Me preguntan, en pandemia usé todas mis tarjetas de crédito porque me quedé sin trabajo y fue para vivir. Apenas después de 2 años tengo un trabajo estable. Mi novio me dice que no pague mis deudas, que al final se borra de buró de crédito, pero otras personas me han dicho que si quiero pagar una casa, si no las pago no me dan crédito para comprar una casa. No sé si pagar las deudas o dejar perder las tarjetas. Gracias por su ayuda. Le pregunté de dónde era por el tema del buró de crédito. Me dijo que es de México. Entonces voy a tomar esta pregunta, Pamela. Pero
Dependiendo del monto que debas en la tarjeta de crédito, el monto máximo que se queda como este historial en buró de crédito es hasta 6 años. Entonces, yo sí recomendaría que las pagaras. Casi siempre es mucho mejor pagarlas, llegar a un acuerdo con el banco para un plan de plazos fijos, etcétera, sin llegar a lo que se conoce como una quita. Una quita es como que llegara, te debía 100,000, bueno, te pago 20,000 y me dejas de molestar y yo ya te pagué. Eso normalmente sí tiene afectaciones negativas en tu historial crediticio. Entonces, lo más recomendable es no llegar a una quita, sino llegar a un acuerdo de cómo pagar tu deuda, pero a plazos fijos directamente con el banco. Ahora, si la deuda sigue con el banco, puedes hacer este plan de plazos fijos. Si la deuda ya la compró algún otro despacho de cobranza, entonces ya olvídalo, va a ser muy difícil que llegues a un acuerdo que no sea una quita. Podrías intentarlo, pero va a ser complicado. En cuanto al buró de crédito, sí te afecta en tu historial crediticio y puede que sea el determinante para que no solo no te den un crédito, sino que si sí te lo lleguen a dar, te lo den en condiciones malas, con tasas de interés muy altas, etcétera. Entonces, si tienes la oportunidad, yo sí intentaría pagarlo y si no, pues sabiendo que está el limitante de, me parece que sí son 6 años lo máximo, dependiendo del monto. En la página de buró de crédito viene el detalle de con qué monto es cuánto dura en el buro de crédito. Pero Fer, Eh, creo que le has dicho, o sea, esa es la mejor respuesta a la pregunta. O sea, en Colombia, en México, en Estados Unidos, creo que el historial de crédito determina esa capacidad de pago que tú tienes para atender las obligaciones. Todos podemos pasar por momentos difíciles, o sea, no seremos ni las primeras ni las últimas, pero lo importante sí es cuidar muy bien tu historial, o sea, también eso determina si tú tienes un momento difícil en tu vida y puedes arreglarlo, también determina ese carácter financiero que tú tienes, ¿sabes? O sea, el no pagar también deja una mala señal de como, ok, no importa que no pague. Entonces acarrea todo esto que tú estás diciendo. Nunca más me van a prestar, mi historial de crédito nunca más va a mejorar. De hecho, mejorar el historial de crédito después de una crisis financiera toma tiempo. Calcula si uno nunca más va a poder tenerlo. Entonces sí, creo que esa fue la mejor respuesta. Ay, gracias, Pamela, por complementarla. Oigan, bueno, nos estamos pasando un poquito de tiempo. Voy a contestar 2 preguntas más. Estoy de todas maneras revisando el resto y prometemos hacerles en conjunto algo para terminar de resolver las dudas. Pero nos preguntan, ¿cuál es la diferencia en deudas con interés fijo versus interés variable? No sé si recuerdan que anteriormente toqué el tema de la tasa de interés interbancario, la tasa a la que se prestan los bancos, y a partir de ahí determinan a qué tasa te van a prestar el día de hoy. Entonces, la tasa a la que se prestan los bancos, es una tasa que define el banco de cada país, en este caso el Banco de México, es una tasa que va cambiando todo el tiempo. A veces está mucho más arriba y a veces está mucho más abajo. Entonces, si yo hoy por hoy contrato un crédito con una tasa fija, quiere decir que va a ser basada en la tasa que está actualmente y aunque sea a 20 o a 30 años, siempre va a ser esa misma tasa. Cuando es variable, esa tasa va a ir cambiando conforme vaya cambiando la tasa que establece el banco de cada país, como Banco de México. Entonces, tiene sus pros, por ejemplo, ahorita que la tasa está relativamente alta, pues uno podría pensar que podría llegar a bajar al ser variable, pues porque puede ir subiendo y bajando, pero también se puede llegar a ir mucho más arriba. Entonces, yo creo que por lo menos mi recomendación siempre es interés fijo, sobre todo si es una deuda a largo plazo, interés fijo, y si por algo ya te das cuenta que lleva un muy buen tiempo, las tasas mucho más estables, mucho más bajas de lo que tienes en ese momento, siempre está la oportunidad de acercarte a la institución financiera y poder hacer algún tipo de refinanciamiento para poder tener acceso a una tasa más bajita, pero yo soy de la idea de interés fijo, si tienes el chance de escoger. ¿Tú qué recomendarías, Pamela? Es que esa pregunta nos daría otro chat, otro webinar. Yo, yo creo que dejémosla ahí para no enredarnos, pero, o sea, hay mucho que analizar en las tasas variables y fijas, ¿sabes? Porque eso también determina si la cuota es fija o variable y cuando la cuota es fija también hay que
identificar que el crédito lo vas a pagar la mitad del tiempo, es donde amortizas más a intereses y hasta la mitad del crédito, sí, o sea, la segunda mitad del crédito es cuando ya le empiezas a amortizar más a capital. Entonces, muchas personas piensan cuando tienen cuotas fijas que no están, o sea, que el banco los está robando, que no están pagando, porque cuando ven los extractos bancarios te das cuenta que casi el 80% se va para los intereses y el 20% para el capital. Entonces ahí es como, wow, o sea, estoy pagando mi crédito, voy a pagar el doble del crédito, a veces el triple de lo que te están prestando. Entonces por eso te digo que ahí tendríamos que hacer un análisis, pero eso también depende de mi tranquilidad, porque si yo no puedo estar con esa fluctuación de tasa, lo mejor es tener una tasa fija que yo sepa que voy a pagar la cuota siempre. Perfecto. Muchas gracias, Pamela. Y la última te la dejo a ti para cerrar con broche de oro. ¿Qué tan bueno es pasar la deuda a una institución para consolidar deudas? Si las condiciones del crédito son mejores, es una muy buena idea. Lo que pasa es que ahí vamos otra vez a lo mismo, hay que analizar. Si yo en este banco, en el banco A, por decirlo así, tengo una tasa del 20 y me faltan 10 años para pagarlo y me van a pasar a otro banco al 15 y lo van a mandar a 20 años, pues no tendría sentido, ¿sabes? Yo lo pasaría exactamente en las mismas condiciones para que la disminución de la tasa de verdad tenga un efecto en mi ejercicio financiero. Inclusive podría pasarle un poquito más de tiempo si lo que quiero es alivianar mi flujo de caja, pues que esa es una de las intenciones o los objetivos por los que uno hace compra de cartera de un banco a otro, los consolida. Entonces, pues podría ser como pasarle un poquito, pero no extender muchas veces como o doblar los plazos que yo tengo actualmente, porque entonces no hice nada. Entonces aquí sí es buena idea porque es más fácil controlar un banco que controlar dos, tres, cuatro, cinco. A veces las personas tienen 5 deudas y en diferentes. Entonces, si yo tengo uno, pues es perfecto si lo puedo consolidar a una buena tasa. Me encanta, Pamela. Muchísimas gracias. Oigan, pues bueno, ya nos extendimos un poquito de tiempo. Muchísimas gracias por haberse conectado. Muchísimas gracias por haber llegado al final de la plática. Pamela, muchísimas gracias por haber accedido a que diéramos este webinar juntas. Creo que estuvo muy padre, dimos muchísima información. Si alguien se quedó con dudas, por favor, no duden en acercarse tanto a Velara como a Suma. Ahorita les vamos a poner, bueno, ya les puso por aquí Pamela el sitio de Velara. Creo que también si pueden poner alguna red social o algo estaría increíble para que la sigan y para que terminen de resolver sus dudas, ya sea si las tienen un poquito más con Velara o un poquito más con Suma, estaremos felices de contestarlas. Muchísimas gracias a todas. Gracias, Fer. Cuídense mucho, buenas noches. Gracias.